deberíamos poner a grabar primero. A ver, botón de grabar. Ahí está. Bien, ahora sí, respondamos las preguntas. Bueno, espera que todavía no está grabando. Bueno, por yo estoy grabando. Tengo una pregunta. Buen viernes, primero que nada. No me queda el concepto de f de n en el teorema maestro. El tiempo que tarda en dividir y rearmar, pero en términos prácticos no me queda claro. Bueno, hoy vamos a verlo en el merge sort. Pero sí, es básicamente el tiempo que tardás en combinar las soluciones. En partirlo generalmente no tardás mucho porque es o de uno. Pero bueno, ahora lo vemos. Otra pregunta, por supuesto. Te la hago por vos más fácil porque es un poco larga tal vez. Cuando vos terminás de descubrir la complejidad a partir del teorema maestro, esa complejidad, habíamos visto por ejemplo en el merge sort, era siempre la misma y no era el peor caso, era el único caso, ¿correcto? Correcto. Bueno, eso no tendría el nombre de ODN, ¿no? Tendría otra O, otra big teta o algo así, no sé cómo era. Sí, en realidad sí, porque si vos te fijas en los apuntes de Mariano, incluso él no pone Big O. Exacto, Pero por eso, eso, a eso va mi pregunta. claro, pero eso es porque justamente como si vos es la única, entonces es cota por abajo y cota por arriba, si querés. Es la única, no hay otra cota, digamos, es esa Exacto, cota. no hay otra. Perfecto. Es Y eso pasa en cota todos los... superior y es el supremo también. Son las dos cosas juntas. Bueno, no importa. Ok. ¿Y eso pasa en todos los que tienen de teorema maestro? Sí. Ok, Básicamente porque es una ecuación matemática, entonces exacto. como tenés esa única solución que te da la ecuación, bueno, y el teorema te dice que la solución es única, eh, básicamente es la única respuesta posible que tenés. La diferencia entre merge sort y quick sort, que ahora vamos a verlas de nuevo, era eso. Merge sort vos podías plantearlo con ecuación de recurrencia. ¿Por qué? Porque siempre partías el vector a la mitad. Quick sort Exacto. no podías plantearlo de esa forma porque vos partías el vector, pero según dónde te Dependiendo quedaba del el pivote. pivote. Entonces por ahí te quedaba desbalanceado y por ahí siempre partías uno más grande que el otro. Entonces el teorema Claro. maestro ahí no aplicaba. Por eso la solución se te iba a n cuadrado en el peor caso. Y por eso hay un peor caso, digamos. El peor caso y el caso promedio es el mismo. Perfecto. Genial, gracias. De nada. ¿Alguna Lucas, una otra? duda sobre eso mismo. ¿Viste lo que acaba de preguntar de que cuando es el único caso usás Big Teta? Ya que es el único caso, ¿podríamos usar Big O igual o estaría mal No, conceptualmente? está bien, ¿Sabes? lo mismo. ¿Está bien? Ok. Sí, Y no hay otra problema. pregunta. En el parcial, digamos, ¿qué es lo como que lo que esperan que sepamos? O sea, ¿cuáles deberían ser nuestros conocimientos para el parcial sobre complejidad? O si solo necesitamos informarnos o estudiar Big O o algunas de las otras que también están en los apuntes. Esa era mi duda también. Mira, más que nada, lo que se les pide es que sepan calcular una complejidad usando teorema maestro o analizando el código. ¿Sí? Por ejemplo, que tenías un for y vos tenías que ver la cantidad de iteraciones que se hace, si es n cuadrado, si es logarítmica, si es exponencial, ese tipo de cosas. Y después analizar con teorema maestro, por ejemplo, les damos un algoritmo recursivo y que digan, bueno, esto es divide y conquista, esto no es divide y conquista, se resuelve de tal forma, no se resuelve por tal motivo, o que les demos una ecuación de recurrencia, digan, se puede resolver por teorema maestro y da tal cosa, o no se puede resolver por teorema maestro porque la ecuación es de tal forma y debería ser de tal forma, y eso es todo, ninguna otra cosa. Por ahí alguna pregunta extra que también no haría falta aclarar, pero no sé, tenés tres ecuaciones de teorema maestro, tenés que resolver las tres y decir cuál es la de menor complejidad. Y saber que n es menor complejidad que n cuadrado, digamos, ni les digo porque es algo casi obvio, pero bueno, a veces se equivocan en eso, voy a decirlo. Pero no, más que eso no se toma, no es que alguna pregunta muy teórica seguramente no vamos a tomar, a menos que la tengan que pensar, pero en este caso no. ¿Por qué? No, porque en este cuatrimestre, o el cuatrimestre pasado, como son parciales a distancia, son virtuales, y les dejamos a ustedes, digamos, tampoco les podemos impedir acceder al material, hacer el parcial teniendo los apuntes al lado o buscando en Google si quieren, lo que sea. Intentamos que sea algo más de pensarlo
que de tirar una definición. Entonces, tirar una definición, ustedes van, copian, pegan y ya está. ¿Sí? No tiene ningún valor para nosotros. Entonces, sí, generalmente va a ser algo más práctico o algo más de pensar, aplicando los conocimientos, obviamente, teóricos. Pero no se pide nada raro. Ni bien Manuel me habilite el sistema de exámenes, que de hecho no me fijé si yo lo habilitó, les copio los exámenes del cuatrimestre pasado. Antes de que pregunten. No, el formato de parcial es... Hay una plataforma online que hizo Manuel con Charlie, donde ustedes tienen 5 preguntas. No sé si vamos a usar ese o el otro, hay uno nuevo, pero bueno. El que venimos usando es un sistema web donde ustedes entran, se lo vean, teléfono, computadora, lo que sea. Tienen que responder 5 preguntas. Eran 5 ejercicios, ¿sí? Y nada más, escriben ahí y lo mandan. Lo que tenía bueno el sistema es que si se les desconecta, si se les corta la conexión, si no sé, les cae un rayo en la computadora, se les quema, lo que sea, eso a medida que ustedes van escribiendo se va guardando automáticamente en la base de datos. Entonces, si se les apagó la computadora y después entran con el teléfono y se lo vean con la misma contraseña, todo lo que ya habían escrito está todo ahí guardado. Entonces pueden retomar en cualquier momento y no pasa nada. Podríamos aplicar el teorema maestro con los algoritmos que hagamos para practicar con el merge sort nada más. Es el único que aplica. ¿Está habilitada la reentrada de la lista? Creo que no. Creo que la van a habilitar. La vamos a habilitar. Pará, la de lista. La de lista vencía hoy, ¿no? Claro, la de AB es la de la semana que viene. Sí, entonces habría que habilitarla hoy. Ahí le recuerdo, Manuel. Esperen que ya le mando un mensaje. Quizás está habilitada. ¿Alguno sabe si está habilitada? ¿Alguno se fijó? De los que tenían Sí, que yo estuve reentregar. probando subir para la reentrega y sí, funciona. Ah, está bien, listo. Bueno, está habilitado. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda más antes de empezar? De árbol, de lista, de parcial, de recursividad. ¿Cuánto dura el parcial? Generalmente son 3 horas. ¿Hasta qué temas entran? Hasta sort creo que entran. Si no me equivoco. Bueno, menos heap sort que no. No. Pero sí es todo. Todo lo que ya vieron. Generalmente, ¿cómo es? Tienen un ejercicio de recursividad, un ejercicio de TDA, que tienen que escribir un TDA, un ejercicio de teorema maestro, ahí ya van 3, un ejercicio de punteros, ahí van 4, y un ejercicio que ahí puede variar, quizás es de árbol, quizás es de búsqueda, comodinio, puede ser cualquier cosa. Pero básicamente esas son las 5 cosas que se suelen tomar. Todavía no preparamos el examen de este cuatrimestre, pero seguramente va a ser eso. ¿Es el 11? Puede ser. A ver. 4, 11, sí, debe ser el 11. Y la clase que viene creo que tenemos un repaso. Así que traigan todas las dudas, por favor, vengan con dudas. Así aprovechamos la clase. Y así les va bien el examen, ¿sí? Bueno, entonces empezamos con sort. O terminamos con sort porque ya lo vieron. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer implementaciones de quicksort y de mergesort. La idea es hacer una implementación de mergesort y 2 de quicksort. Vamos a ver qué tanta fiaca me da, pero lo hacemos. Empecemos con quicksort, que creo que es... creo que es la más fácil conceptualmente. No sé qué opinan ustedes. ¿Cuál les pareció más fácil de entender? Sacando counting sort, que yo sé que les pareció la más copada de todas, pero no la vamos a hacer. ¿Mergesort les pareció más fácil? Bueno, hagamos... Por eso digo que empecemos con mergesort. Siempre de contramano. Mergesort. ¿Les pareció más fácil mergesort? Hagamos mergesort. Esta es la propuesta que les traigo. Tenemos un main. Tenemos un vector de enteros que queremos ordenar. Bueno, tenemos la cantidad de elementos de este vector para saber cuántos elementos hay.
Vamos a mostrar el vector, vamos a ordenarlo y después se tiene que mostrar ordenado. Obviamente que si corro esto, como no lo estoy ordenando, debería mostrarse desordenado. Merge sort. Está. Se muestra 2 veces desordenado, obviamente. Nada extraordinario, nada sorprendente. ¿Está? Bueno, entonces ahora, ¿cómo empezamos a plantear nuestro algoritmo? Nosotros acá llamamos a merge sort, yo le estoy pasando el vector y le estoy pasando una cantidad. Pero antes que ver el código, estaría bueno recordar cómo funciona merge sort. ¿Cómo funciona merge sort? ¿Alguien sabe? Yo seguro que alguien sabe. Sí. ¿Cómo? Bueno, aplicale merge sort a la naranja. Agarrás el array, lo partís por el elemento que esté en la mitad. Ahí te cortaron, dividido al medio. Después el otro vector. Vas dividiendo hasta que te quede uno y después vas uniendo. Bien. Ok. Déjenme ver si tengo abierto mi... No lo tengo abierto. Y ahora. Ahí. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, básicamente yo tengo un vector. Ahí está. Tengo mi vector. Ustedes lo que me dicen es que tengo que partirlo... Ahí sí se ve. Partirlo a la mitad. O sea, lo agarro, me llevo una parte y me llevo otra parte. Vamos a dejarnos el vector original. Tengo mi vector original, lo parto a la mitad, me quedo con una mitad y me quedo con la otra mitad. ¿Y qué hago con esas mitades? Volvés a llamar a la función. Vuelvo a ordenarlo con merge sort. Lo vuelvo a partir a la mitad. Sí. Separo en dos. Y a cada uno de estos le hago lo mismo. Lo vuelvo a partir a la mitad. A este también lo parto a la mitad. 2 y 1. A este lo parto a la mitad. Queda 1 y 1. Ahí está. Entonces, lo primero que tengo que hacer, obviamente después de este a mitad hago lo mismo, voy partiendo. Así que, por lo menos para empezar, podemos plantear algo de código. Es decir, bueno, ¿cómo encaramos esto? Yo sé que merge sort lo que va a hacer es partir el vector a la mitad y ordenar cada mitad con merge sort. ¿Hasta cuándo? Hasta que el vector que me manden tenga un elemento o menos, que bueno, si tiene menos. O sea, si cosas era la cantidad de cosas, ¿no? No, cantidad. Si la cantidad es menor o igual que 1, ya terminé. O sea, no hago nada. Está digamos, me mandaron a llamar merge sort con un elemento. Está ordenado. ¿Sí? Eso es... Ya está. No hay nada más que hacer. Si no es 1, tengo que partir el vector a la mitad y llamar a merge sort. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo parto el vector a la mitad? Calcular la mitad del vector, bueno, pero la mitad del vector es cantidad dividido 2. ¿O no? Esa es la mitad. Sí, esto te lo tira para abajo solo, es una división entera. Podría mandarle, por ejemplo, el puntero de cosas más esa mitad. Cosas más La mitad. primera parte. Claro, eso sería para la primera parte. ¿Y qué cantidad? En realidad no, porque para la primera parte es cosas. ¿Sí? O sea, cosas empieza acá. Claro, es cierto. Cosas y le pasás la mitad. Y a la otra Cosas parte le empieza pasás cosas más mitad. Y Acá empieza el segundo.
Este empieza en 0. 1, 2, 3, termina en 4. ¿Cuántos elementos tiene? Bueno, en este caso tiene 5 elementos. Pero, ¿de dónde saco ese 5, ese 4? ¿Cuál es la mitad? ¿Qué le paso? ¿Le paso cantidad? ¿Le paso mitad? ¿Le paso mitad menos 1? ¿Mitad más 1? Ese es siempre el problema del más menos 1. No hay que ver si es impar. ¿Por qué hay que ver si es impar? Por ejemplo, yo tengo mitad, cantidad. Si cantidad es 10, ¿cuánto va a valer mitad? 5, ¿no? ¿Y eso qué significa? Primero, que cantidad fuese 10 significa que yo tengo 10 elementos en mi vector. Ok, que cantidad sea 5 significa que me voy a quedar con 5 y 5. ¿O no significa eso? Supongamos que significa eso. Supongamos que significa eso. Entonces, la primera mitad va a ser merge desde cosas hasta dónde o qué cantidad de elementos tengo que ordenar. Bueno, 5, o sea, mitad. Ok, puede ser, sí. Y la segunda mitad, bueno, tengo que ordenar cosas más mitad. ¿Por qué? Porque este empieza en 0, originalmente empieza en 0 y termina en 9, ¿sí? Son 10 cosas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es mi vector original. Tiene 9 cosas. Tiene 10 cosas, ¿sí? 10 cosas. Yo digo que la mitad son 5 elementos, o sea que lo parto acá. Entonces, esto va a ir de 0 a 4 y este va a ir de 5 a 9. O sea que este va a ir de cosas más mitad, que era 0 más 5, 5. ¿Y qué cantidad? También mitad. ¿Más o menos está bien el razonamiento o qué le cambiarían? ¿Está bien o no está bien? Hay un pequeño ajustecito para hacer, pero no importa. Para mí es como dijo Juan. ¿Qué dijo Juan? Juan, la mitad le pasa cantidad menos mitad. ¿Eso de cantidad menos mitad? Si es impar, una mitad es más grande que la otra. Exactamente. La segunda no es hasta mitad. No es hasta mitad, es desde mitad. Cantidad menos mitad. Bueno, eso sí. Eso sí. Ahí está. ¿Quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo? ¿Qué pasa si es impar? ¿Qué pasa si esto en vez de ser 10 era 9? Esto iba hasta el 8. ¿Sí? Entonces, ¿la mitad cuánto me iba a dar acá? Me iba a dar 4, ¿no? Claro. Entonces, si yo hago esto, cosas, mitad cosas, en realidad estoy pasándole 4 cosas. O sea que seguirían 4 cosas para acá. 0, 1, 2, 3, está bien. Desde cosas, mitad cantidad, o sea, 1, 2, 3, 4 cosas. Listo, perfecto. La otra mitad es de cosas más mitad, o sea, empiezo desde el 4 y le paso cantidad menos mitad. Pero cantidad era 9, mitad era 4, o sea que son 5 cosas. ¿Está bien? Sí, listo. Dejamos así entonces. Ahí está, dejamos eso ahí. Ya. Chao. Bien. Hasta ahí entonces lo que hicimos fue dividir el vector a la mitad. Le fuimos pasando a merge cada vez un vector más chiquito para que ordene. ¿Sí? Bien. Esa es la primera parte del algoritmo, donde yo voy dividiendo a la mitad. ¿Cuándo se deja de llamar en la línea 15? Y cuando llega acá, cuando llega a cantidad menor o igual que 1. Cantidad en algún momento va a tener que ser 1. No le queda otra, o ser menos. Pero el problema es que acá estamos dividiendo. Si estamos dividiendo, ordené las dos mitades, pero después de ordenar las dos mitades, yo acá ordené una mitad, ordené la otra mitad. Después de ordenar las dos mitades, tengo que hacer algo con esas dos mitades ordenadas. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Mezclarlas, ordenarlas no, porque ya están ordenadas. Unirlas, ¿sí? Hacer un merge. Entonces hagamos el merge. ¿Qué tenemos que hacer merge? ¿Merge de qué? De todas las cosas.
vas comprobando elemento a elemento. Comparando, sí. Bien, acá ¿qué le pasarían a merge? O cómo lo... Hay muchas formas de hacer el merge. Pueden pasar un vector, pueden pasar dos vectores, pueden pasar dos cantidades, pueden pasar dos índices. Cosas y cosas más mitad quieren pasar. Podemos pasar eso, sí. Podemos pasar cosas, mitad, cosas más mitad y cantidad menos mitad si quieren. Así ya tienen todos los datos, no tienen que calcular nada. Porque en realidad con pasar cosas, mitad y cantidad les alcanza. O con pasar cosas y cantidad y adentro queda la división. Pero bueno, está bien. Podemos pasar esto para que quede más explícito qué es lo que hace. Un vector y dos cantidades, también se puede, sí. Sí, sí, tranquilamente. Quizás, por un lado, a ver, primero entiendan que es lo mismo, que va a funcionar de las dos formas, ¿sí? Bien, Rosario. Perfecto. Excelente. ¿Qué parte no se entiende? Así la repetimos. No entiendo cómo es que se ordenan los vectores. Bien. No se ordenan. Ese es el tema. Mira. Fíjate que lo único que hicimos hasta ahora, no ordenamos nada. Lo único que hicimos fue separar. ¿Sí? Merge sort te dice que separes el vector en dos. Y que a cada una de las mitades la ordenes. ¿Con qué? Con merge sort. Está bien, pero estamos siempre separando. ¿Cuándo ordenamos? Ordenamos después de la separación y el ordenamiento. Fíjate que, suponete que tenemos el caso especial de que a merge sort le pasan un vector con dos cosas, ¿sí? Este vectorcito le pasaron. Acá tenemos un 4 y acá tenemos un 2, por ejemplo, ¿sí? Le pasamos esto a merge sort. Merge sort, ¿qué va a hacer? Bueno, la definición es partirlo a la mitad. Lo partimos a la mitad. Acá tenemos un 4, acá tenemos un 2. Y a cada una de estas mitades las tenemos que ordenar. Bien, ¿cómo ordeno este vector de un solo elemento? Por definición está ordenado, ¿sí? Ahí está el truco. Perdón. Cuando llegamos ahí, eso ya está ordenado. Fíjate que para el caso especial de un vector de dos elementos, una vez que llamo a merge sort, separa la mitad y ahí ya me quedan dos vectores ordenados, ¿sí? Cuando llegamos a eso, lo que tenemos que hacer es el próximo paso de merge sort, que es unir. ¿Por qué? Primero separamos, después ordenamos y después unimos. Son esos tres pasos. Lo separamos, ¿sí? Pasamos de acá a acá, lo separamos, lo ordenamos, que queda... El ordenamiento en este caso es nada porque está ordenado porque es un solo elemento, y después lo unimos. Y cuando lo unimos, ¿qué hacemos? Cuando lo unimos, hacemos el apareo. Este va a venir acá y este va a venir acá. 2, 4, ¿sí? Y ahí ya te quedó ordenado el vector de dos elementos. Lo clave es que entiendas cómo funciona con dos elementos. Si entendés cómo funciona con dos elementos, podemos seguir avanzando. Si no, hacemos más dibujos. Te quedaron esas dos mitades flotando en el stack. O sea, cuando cantidad sea mayor y hagas return, no se va a desapilar la primera mitad. Porque estás pensando en el cómo y no estás viendo el cómo lo implementamos ahora. En realidad, si quisiéramos hacer este dibujo un poco más exacto, hagamos el dibujo de esto nada más, del vector de dos posiciones. Cuatro, más grande, y 2. Tenemos este vector, lo queremos ordenar. Merge sort lo que va a hacer no es arrancar ese vector o crear un vector nuevo, sino que lo que va a hacer es, vamos a hacer así, no sé si se entiende mejor así, pero a ver, pongámosle así, ahí está. A la primera llamada le pasamos ese vector, ¿sí? Merge sort recibe ese vector. La segunda vez que llamemos a merge sort,
lo que va a recibir merge sort es este vector y este vector, ¿sí? Son dos llamadas a merge sort distintas con dos vectores distintos, pero esos dos vectores que recibe merge sort por separado, digamos, son partes de un mismo vector. Yo no tengo que apilar y desapilar nada, en realidad son punteros, son referencias, flechitas a esas cosas. Nunca separé en realidad en dos, ¿sí? Lo importante es que sigue siendo el mismo vector. No sé si se entiende esa parte, Rosario. O si eso no te ayuda en nada a entender el problema, también puede ser. Quizás no venía por ahí tu duda. O sea que no lo entendiste. Bien. Bueno. O sea, la primera llamada sería todo el cuadradito punteado naranja y después en cada llamada se haría Exactamente. así. Claro. En O sea, realidad, trabaja sobre la misma estructura. siempre trabaja sobre la misma estructura. Si vos agarrás este Claro. grande, la primera llamada va a llamar con eso. La segunda llamada va a llamarse, usamos el mismo rosita que antes. La segunda llamada va a recibir eso. Y eso. La tercera llamada va a recibir seguramente esto. Vamos a un verde. Uy, qué feo ese verde. Eso y esto. Por eso van a empezar a apilar muchas cosas. Pero básicamente cada llamada va recibiendo un pedacito del mismo vector más chico. Pero es siempre el mismo vector. Yo nunca saco las cosas del vector. Voy simplemente acotando el vector. Por eso cuando hacemos esto, fíjate que a merge sort, cuando lo llamo de nuevo, le paso el mismo puntero a los dos, nada más que estoy desplazando donde empieza. Digo, volví a ordenar el mismo puntero, pero esta vez, en vez de tener cantidad de elementos, te digo que tiene menos elementos que antes. Por eso es el mismo puntero, pero le digo que es más chico. Y al otro merge sort le paso el mismo vector, pero que empieza más adelante y que es más chico. Siempre estoy trabajando sobre el mismo vector. Entonces, cuando esta función salga, suponiendo que no esté esto, cuando esta función salga, no pasa nada, ¿sí? Si yo llamo esto así nomás, así como está, no, tendríamos que ir a búsqueda. ¿Está? Si yo compilo esto y lo corro, esto no hace absolutamente nada. Sin embargo, yo llamé a merge sort. ¿Qué es lo que está haciendo merge sort? Está haciendo un montón de llamadas recursivas que todas reciben el mismo puntero pero desplazado. Y lo que hace con eso es nada. Por eso cuando sale esta función, en el stack no queda nada y no importa lo que queda, porque el vector original sigue estando. Lo único que estoy perdiendo es un puntero, ¿sí? Nada más. Quizás cuando hagamos el merge se aclaran las cosas, como dice Rosario. Y hagámoslo de esta forma bien explícito. ¿Cómo hacíamos un apareo? No me gusta usar funciones void, pero hagamos funciones void. Lo que voy a necesitar es... Estos son vectores de int. Hagamos int. Vector 1. Cantidad 1. Y hagamos... Vector 2. Cantidad 2. Está bien usar esta forma de merge, ¿sí? Este prototipo, esta función, estos parámetros. Pero también habían propuesto otra, que era algo así. Que era un merge que recibía un vector, recibía una cantidad y recibía otra cantidad, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en realidad B2 es B1 más cantidad 1, ¿sí? Porque es donde termina el otro, ¿está bien? ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? En esta versión nos queda más fácil acceder a los vectores porque ya tengo los punteros de inicio, ¿sí? En esta versión, donde tiene un solo puntero, queda más explícito que este vector, o que estos dos vectores en realidad es un solo vector, ¿sí? Porque así de esta forma genérica, podría ser que estos dos vectores estén separados en cualquier lugar de la memoria. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación quizás no tiene demasiado sentido. Pero ¿se entiende que es lo mismo lo que vamos a hacer?
¿Por qué dos cantidades? Porque esta es la Sí. cantidad de elementos que tiene este vector y esta es la cantidad de elementos que tiene este vector. Y eso es así porque puede ser impar, por lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Claro, exactamente. Entonces, el algoritmo de merge, de apareo, de mezcla, lo que sea, ¿qué era lo que hacía? Mezclaba uno y uno. Mezclaba uno y uno, no. No tomaba uno y uno. Agarraba los dos vectores, los comparaba elemento a elemento. O sea, comparo el primero de B1 con el primero de B2. No los ordena, ya están ordenados. Compara el primero de B1 y el primero de B2. ¿Qué hace? Se queda con el más chico. Inserta el menor. Ahí está. ¿Dónde inserta el menor? Esta es la parte, ya que estamos en un nuevo vector. Ahí está, en un nuevo vector. Esta es la parte de, que me preguntaban el teorema maestro. El teorema maestro dice, bueno, ¿en cuántas partes dividís tu problema? Bueno, lo divido en dos. ¿Por qué? Porque lo divido en dos vectores y hago dos llamadas recursivas. ¿Y cuántas llamadas recursivas es? Dos, ya lo dije, sí. Esto está acá explícito, ¿sí? Hago dos llamadas recursivas y divido siempre el problema a la mitad. Está ahí, esos son los primeros términos, los términos A y B del teorema maestro. La parte de juntar la solución es la parte del merge. Literalmente acá se ve que la parte de juntar el problema es la parte que junta las soluciones. Yo con esto y esto lo que hago es ordenar las dos mitades. Después de ordenar las dos mitades, tengo que juntar esos resultados parciales para obtener un resultado total. Y eso se hace con el merge. Esta es la parte FDN de la ecuación. En este caso, la complejidad de FDN es la complejidad de este merge. ¿Sí? Claro, o sea, tiene sentido que sea FDN porque tiene que recorrer todo el vector para mezclarlo. Pasa que en la clase teórica Mariano dijo n sobre 2 y no me quedaba claro por qué n sobre 2. Tal vez no era así, no sé. Yo diría que es n, pero depende de cómo tomes el n. Yo no sé, Mariano, qué definición tomó, pero por ejemplo, si vos decís... ¿Cómo sería? Que vos... Que en este paso vos tenés n elementos... No sé si justificar... Estoy intentando justificar n sobre 2, pero me parece que no se puede. Porque si vos tenés n elementos, vos tenés que juntar... Tenés que recorrer los n elementos. Profe, ¿no Sería puede ser? considerar que es algo atómico un paso del merge. Es atómico, no sé qué tiene que ver eso, pero es atómico. Me refiero que podrías considerar como que toma un elemento de cada pila, pero no tampoco, ahora que lo pienso. No, es que como sea vas a tener que terminar recorriendo los n elementos. A menos que él tome como n sobre 2. Profe, Que no es ya... porque considera las constantes como no las considera. ¿Qué constantes? Las que van adelante, por ejemplo, n sobre 2, ¿no considera el dividido 2 y deja solo n? No. Sí, sí, eso sí, eso sí. O de n sobre 2 es o de n. Eso no hay ninguna duda, creo que nadie tenía esa duda en el chat. Lo que estaban preguntando era por qué Mariano la clase pasada dijo que era o de n sobre 2 y no o de n. No sé. Ah, está bien, está bien. Pero sí es válida la confusión. Para mí es o de n. Será... Pero el ciclo va a iterar n sobre 2. El ciclo va a iterar los n elementos. No te queda otra. Hay otra solución donde vos puedes hacer el merge in place, pero esa es n cuadrado, no es n sobre 2. Ni n. En fin. En fin. No importa. El merge. Nosotros lo que dijimos es que vamos a crear un vector nuevo y vamos a poner, o por lo menos me dijeron, insertas en el vector, o algo así me dijeron. ¿Dónde fue pusieron? Insertas. Inserta el menor. Bueno, ¿dónde inserta el menor? En un vector nuevo. ¿Por qué en un vector nuevo? ¿Por qué no podemos insertarlo en el mismo vector que estamos trabajando? ¿Por qué tenemos que crear un nuevo vector? ¿Se entiende el problema que tenemos cuál es?
yo tengo esto. Por ejemplo, tengo esto. Este y esto ya los ordené. ¿Sí? Ya están ordenados. Ya venía subiendo por el merge sort. Están ordenados. Ahora tengo que hacer un merge de estas dos cosas. ¿Cómo las junto en un solo vector nuevo? ¿El procedimiento cuál era? Bueno, yo tenía un puntero acá, un puntero acá. ¿Sí? Tenía mi vector de destino. Esto acá. Vamos a poner esto acá. Este va a ser mi vector de destino donde voy a guardar los resultados. Entonces lo que hacía era, comparo este elemento y este elemento, ¿sí? ¿Cuál es menor? Bueno, este es menor. Listo, lo pongo acá, ¿sí? Acá tenía, no sé, 1. Tengo 1, pongo acá el 1. Y lo que hago es avanzar este puntero, ¿sí? Ahora comparo este con este. ¿Cuál es menor? Este, bueno, este es menor. Listo, avanzo este. Pongo, acá tenía un 2. Y pongo el 2 acá. ¿Sí? ¿Por qué no puedo hacer esto mismo? ¿Por qué necesito este vector acá? Si yo acá podría mover este puntero y listo, no pasa nada. ¿Se entiende cuál es la problemática? ¿Sí o sí necesitamos nuevo vector? Sí. ¿No podemos usar un puntero auxiliar para reubicar los punteros? ¿Un puntero auxiliar? ¿Cómo sería eso? Miren, en este problema, o en este caso particular que le estoy mostrando yo, si todos estos elementos fueran menores que todos estos elementos, no hay problema. ¿Por qué? Porque siempre va a avanzar este, y cuando llega al final, todos los que van son estos. Entonces ya me queda ordenado automáticamente, no hay problema. Ahora, si esto fuese al revés, y el menor empieza acá, lo que tendría que yo hacer es mover este acá, ¿sí? Y este pisaría el 2. Y para que esto no pase, yo tendría que agarrar todos los valores y desplazar todos los valores a la derecha, ¿sí? Por eso estaría copiando n elementos para la derecha, ese es el problema. Yo lo puedo hacer in place, puedo hacerlo sobre el mismo vector, pero voy a tener que desplazar, tendría que reorganizar el vector cada vez. Sí, Rosario, es justamente el merge recibe los dos vectores que partí a la mitad. Ahora, esas dos mitades las quiero unir en uno. En realidad es el mismo. De nuevo, esto yo lo estoy dibujando separado, pero en realidad este es la continuación de este, digamos. Esto va por un lado para el otro. Este es el inmediato siguiente. Están juntitos. Los dibujamos separados para separarlos visualmente. Cada vez que partís a la mitad de un vector o subvector del vector original, ¿llamás a merge? Sí, porque el algoritmo es partir a la mitad y unir. Vos pensás en un solo nivel nada más. Si lo mirás desde muy alto nivel, el merge sort es ¿cómo ordeno este vector por merge sort? Bueno, partirlo a la mitad. Lo partiste a la mitad y ahora volví a unirlo, hace un merge, ¿sí? O sea, un solo paso sería eso, partirlo y unirlo. ¿Está bien? Ahora, no es simplemente partirlo y unirlo. ¿Por qué? Porque en el medio, este es el resultado final. En el medio pasaron otras cosas. ¿Qué pasó en el medio? Que bueno, en realidad esto yo no lo podía seguir, no lo podía dejar así porque tenía que seguir partiéndolo. Entonces, lo que pasó en realidad es que esto se dividió a la mitad. Se dividió a la mitad. ¿Sí? Y después de partirse a la mitad, se volvió a unir. Pero acá en el medio pasa otra cosa. ¿Por qué? Porque estos vectores todavía no eran un elemento. Entonces lo que va a pasar acá es que este se volvió a partir y se volvió a hacer el merge. Pero esto no terminó acá y así seguimos recursivamente. Digamos, por cada paso de partido, digamos, hay un paso de merge. Cada vez que divido, tengo que unir. Fíjate acá. Divido en 2 y lo uno. Eso es un paso del algoritmo, es divido en 2 y lo uno, nada más. Y acá en el medio yo partí a la mitad y lo uní. Y si no miro que hay más abajo, es simplemente eso, partir y unir. Si mirás más abajo, obviamente este partir significa que llamé recursivamente y puede partirse de nuevo y puede partirse de nuevo recursivamente muchas veces. Pero, ¿qué pensaste? ¿Qué veo?
Te digo por acá porque no sé Sí, cómo por expresarme. favor. O sea, vos como que cuando llegues a la línea 21 la primera vez, ¿no? Sí. Vas a llamar muchas veces a Merge Sort mandándole cosas y mitad hasta que no puedas dividir más y después... No, Claro, eso, ok. no. O sea, sí, está bien, pero no pienses tan lejos. Vos pensá en el inmediato nada más. Vos pensá que cuando llegues a la línea 21 por primera vez, acá se va a hacer algo, acá se va a hacer algo, y cuando llegue acá, este algo ya va a haber terminado, ¿sí? No te importa qué hizo, pero ya terminó. ¿Qué fue lo que hizo? Esto lo único que hizo fue ordenar. Si querés pensar distinto el merge sort es, partís el vector a la mitad, ordenás cada mitad y después lo unís, ¿sí? Pensalo de esta forma, olvídate de la recursividad. Lo parto a la mitad, lo ordeno, esto quizás, no sé, burbujeo, ponele, ¿sí? Lo ordeno con burbujeo. Ordeno con burbujeo y lo uno. Ahí se entiende el merge sort que lo que hace es partir a la mitad, ordenar y hacer un apareo. Claro, pero ¿en qué momento se ordena? Pará, Eso no entiendo. está bien. Primero decime que entendés esto o no, ¿sí? La idea es partir a la mitad, ordenar cada mitad, ¿sí? Una vez que ordenaste las dos mitades, las unís. ¿Está bien eso? Sí. Hasta ahí. Bien. Ahora, este ordenar, nosotros queremos ordenar un vector. ¿Qué métodos de ordenamiento conocemos? Bueno, tenemos el burbujeo, tenemos, no sé. Entre los algoritmos que conocemos, tenemos el merge sort. Entonces lo que estamos haciendo es ordenar esas mitades con merge sort. Ahora, como decís vos, esto se va a seguir llamando recursivamente hasta que no pueda llamarse más, ¿sí? Hasta que llegue acá y diga, che, me llamaron con un elemento. Si me llamaron con un elemento, significa que el vector es de un elemento y significa que el vector está ordenado, ¿sí? ¿Eso se entiende? ¿Se entiende que un vector de un elemento no puede estar desordenado? Sí, sí, sí. Perfecto. Bien. Entonces, pensá en ese caso. Vos llamaste a merge sort con un vector de dos elementos, ¿sí? Acá tenías dos elementos. Tenías un 4 y un 1. Llamaste con esto. Venís acá. Decís la mitad de 2 es 1. Listo. Acá llamás a merge sort con un elemento. ¿Qué va a pasar? Va a venir acá y va a decir, che, me mandaron a ordenar un vector de un elemento. Está ordenado. Ya está. Este va a ser lo mismo. Va a decir, me mandaron a ordenar un vector que es 1. Porque a uno le van a mandar esto y al otro le van a mandar esto, ¿sí? Este va a decir, este vector está ordenado. Y este va a decir, este vector ya está ordenado, ¿sí? Este tiene un elemento, este tiene un elemento. Están ordenados. Merge sort ordenó el vector. En realidad no hizo nada porque tenían un solo elemento, ya estaban ordenados. Cuando vengan acá, va a agarrar estos dos vectores, el 4 y el 1, y va a decir, bueno, tengo que hacer un apareo entre estos. Y lo que va a hacer con el apareo es terminar esto en 1 y 4, ¿sí? Eso sería el caso de ordenar un vector con un solo elemento. ¿Está bien eso? Es clave que entiendas esto. Sí, sí. Y te lo voy a repetir las veces que haga falta para que lo Ok. entiendas. No, pero de verdad, ¿lo entendiste esto? Sí, con dos elementos entendí. Se me ¿Entendés hace cómo más ordena? fría la cabeza cuando son demasiados elementos. Claro, pero ¿vos entendés cómo ordena un array de dos elementos? Sí. Bien. Perfecto. O sea, el ordenar, digamos, de poner el 1 donde va y el 4 donde va, eso lo hace merge. Eso es un apareo, sí. La definición de Ok. apareo es esa. Vos tenés dos vectores que están... Este está ordenado, pero entre los dos no están ordenados. Entonces vos vas tomando el menor de cada uno y los vas pasando a otro vector de forma ordenada. Recorriendo una vez el vector ya los tienes todos ordenados, ¿sí? Pero esto los une nada más. Unir soluciones si querés. Unir soluciones. Pero el truco es ese. Porque cuando vos lograste ordenar un vector de dos elementos, la próxima vez si te pasan un vector de 4 elementos, por ejemplo, 7 y 2, te pasan esto. Opa. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar lo siguiente. Va a pasar que va a venir acá y la primera mitad va a recibir 4, 1. La segunda mitad va a recibir 7, 2. ¿Sí? Ahora, ya sabemos que merge sort ordena vectores de dos elementos. Entonces el resultado de esto va a ser 1, 4
y el resultado de esto va a ser 2, 7, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que merge sort ya ordena elementos, vectores de 2 elementos. Y ahora cuando venga acá, tiene que hacer el apareo entre 1, 4 y 2, 7. ¿Y cómo es el apareo? Bueno, me fijo cuál es el menor entre 1 y 2, es 1. Ahora, ¿cuál es el menor entre 4 y 2? 2. ¿Cuál es el menor entre 4 y 7? 4. ¿Y cuál es el menor entre 7 y nada? 7. ¿Sí? Entonces, merge sort sabe ordenar vectores de 2 elementos y aparentemente sabe ordenar vectores de 4 elementos. ¿Está bien? O sea, porque viste ¿Qué? que vos llamás a merge. No me molesta si me decís que no lo entendiste. No te quedes Es con la que duda. me parece re loco porque. ¿Viste cuando vos llamas a merge sort? Y vos lo llamás al principio y le mandás un vectorcito en cada merge sort de 2 elementos. Ponele, ahora que tenemos 4 elementos, ¿no? Sí, le Y llamé con después 4, vas a 1 y volver lo a llamé. llamar. Claro, vas a volver a llamar para que te quede Claro. un elemento. ¿Y en qué momento se llama a merge sort? Sí, a merge. ¿En qué momento se llama unir soluciones? ¿Se llama solo una vez o no? Tipo, cuando termina de llamarse No, recursivamente. no. ¿Por qué? Pará. Vamos de nuevo por pasos. Fíjate que acá le pasamos 4, 1. ¿Sí? Llamamos merge sort con un vector de 2 cosas. Habíamos visto que cuando llamábamos con un vector de 2 cosas, ¿qué pasaba? Entraba la función, llamaba a merge sort con el 4, llamaba al otro merge sort con el 1. Entonces, en realidad, esta llamada merge sort ejecutó otros 2 merge sort. Y esta llamada merge sort ejecutó otros 2 merge sort. Así que en realidad acá ves 2, pero en realidad son 6. ¿No? 8, 4, 6. ¿Sí? No importa dónde termina en realidad. ¿Por qué? Porque si vamos de nuevo con el caso de 2 vectores, de 2 elementos, ¿sí? Va a poner la mitad de acá y la mitad de acá. ¿Sí? Llamaste a merge sort, o vamos desde el principio. Llamas a merge sort con un elemento, con 1, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Dice cantidad menor que 1, menor o igual que 1, ya está ordenado, no hace nada. Ahí sale. Bien, ahora agregamos un elemento, 4, 1. ¿Qué va a hacer? Parte a la mitad. La primera mitad va a venir acá. La segunda mitad va a venir acá. Este merge sort, cuando entre a merge sort, va a toparse con este if directamente y sale. Así que este directamente va a salir. ¿Sí? Y este también, porque tiene 1 y va a salir. ¿Sí? Salir, ¿sí? No hacen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era un elemento. El unir soluciones lo que va a hacer es el apareo. Entonces te queda 1, 4. ¿Sí? Perfecto. Ahora, vos con esto sabés que cuando llamás a merge sort con un vector de 2 elementos, el resultado es el vector de 2 elementos pero ordenado. Ahora, cuando pasamos de nuevo al caso de 4 elementos, 2, 7 creo que era o algo así, o 7, 2, no importa, 7, 6, 7. Cuando llamas a merge sort con 4 elementos, va a ser lo mismo. Parte el vector en 2, esta es la primera mitad, no va a salir, va a llamar a merge con 4 y va a llamar a merge con 1, merge sort, digamos, msort, y después unir, ¿sí? Y esto te va a resultar en 1, 4. Ahora, tu problema es que vos estás pensando en todos estos pasos juntos. Vos decís, bueno, llamo a merge sort con un vector de 2 elementos, entonces lo que va a hacer es llamar a merge sort con un elemento y llamar a otro merge sort con otro elemento y después unirlo, cuando lo que vos tendrías que pensar es, yo ya sé que cuando llamo a merge sort con un vector de 2 elementos, el resultado son esos 2 elementos ordenados, ¿sí? Tenés que olvidarte de todas esas capas de recursividad, porque vos no podés hacerlo en tu cabeza, porque no es humano, digamos. Entonces lo que vos tenés que decir es, ya establecimos el caso base, un elemento devuelve un elemento. Merge sort de un elemento devuelve un elemento. Merge sort de 2 elementos devuelve los 2 elementos ordenados. Ahora, en este caso que son 4 elementos, divide, manda 2 para un lado. Ahora, cuando llamo a merge sort con 2 elementos, los devuelve ordenados. Ah, bueno, entonces esto me va a ordenar esto y me lo devuelve ordenado. Este otro va a llamar a merge sort con 2 elementos, 7 y 2, y me los va a devolver ordenados. Obviamente, este merge sort para hacer esto tuvo que haber llamado a otros 2 merge
sort y un merge, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. No, no me O digas que sea, sí por compromiso. no. O sea, a lo que voy es que, viste, vos decís que, bueno, vos llamas a merge sort y te va a devolver el 1-4. Sí, Pero, o sea, esto ya lo ¿cómo es? demostramos. Claro, pero ¿cómo es que, si tiene que llamar varias veces hasta llegar a un elemento, cómo es que se saltea la línea 25 y va a la 28 a unir soluciones? ¿Por qué decís que, que se saltea la 25? O dije que, o sea, tipo, o sea, vos vas a llamar a merge sort Sí. y vas a, perdón, que me tiento, y vas a, digamos, vas a dividir hasta llegar a un elemento, ¿no? Y después vas a llamar al merge sort de abajo, ¿no? Para irte para el otro lado. Sí, Y por eso después vas a unir soluciones. claro. Ah, Pero ok, nunca esta me... vez es lo que no entendía. ¿Lo entendiste? Sí, como que en mi cabeza se salteaba líneas porque pensaba que Claro, que vos vos no podés llegabas, saltearte líneas. No claro, es podés. como que no entendía porque yo pensaba que vos llamabas en la línea 24, llegabas hasta un elemento y como que ahí se ordenaba todo y no entendía cómo nunca se llamaba en la línea 25, pero ahora que lo veo, o sea, vos en algún momento tenés que dividir el vector en dos y claro, se hace en la línea 25, eso no me estaba cerrando. Claro. Bueno, Listo, ya lo genial. entendí. Ok, listo, Perfecto. gracias, perdón. No, por favor. Bueno. Caso cerrado. Esto se llamaba merge. ¿Qué quedó en el chat? Dice... merge las fusiona, manteniendo el orden. Sí. Como un elemento ya está ordenado, va conservando ese orden hasta unir... Sí, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Habíamos dicho entonces que el merge no lo podemos hacer en el mismo vector, porque hacerlo sobre el mismo vector involucra movimientos de elementos. O sea, si yo tengo que insertar justo al principio y el primero no era el menor, tengo que mover todo a la derecha. Entonces se me termina haciendo O de n cuadrado. ¿Se puede hacer merge sort con ese merge in place? Sí. ¿Te queda O de n cuadrado? Sí. Pero entonces eso significa que el merge sort es O de n cuadrado en vez de O de n log n. Uno que no nos gusta, pero puede quedar. Bien. Esa era una pregunta de Kahoot, que de paso, como hoy Manuel no está con nosotros, no vamos a tener Kahoot. Pero anoten si quieren para la próxima vez. ¿Por qué el merge sort es n log n y no n cuadrado? Yo le estoy diciendo que lo pueden hacer in place n cuadrado. No tomamos el peor caso. Porque Pero se agarra la mejor porque implementación. Bueno, en realidad va por ahí el tema. Porque yo pasa les que bien digo, hecho, sí. claro, si yo les digo que mi problema es O de, les digo, no sé, apilar es O de 1, ¿por qué? Porque lo hago en un vector o en una lista con nodos, lo que sea, apilar y desapilar es O de 1, porque es simplemente mover el primer puntero o lo que sea, es O de 1. Vos podés implementar, podés tener una implementación que sea O de n cuadrado, tranquilamente, pero eso no hace que la pila sea O de 1. Hace que tu implementación sea O de 1, pero, digamos, por cómo está especificado el problema, debería ser O de 1 y no O de n cuadrado, O de n cubo, lo que sea. Vos podés tener implementaciones malas, pero bueno, el algoritmo está especificado para que se comporte de tal forma. Así que bueno, por ahí ven el tema. Si ven en Kahoot alguna pregunta parecida, contéstenla mal. Entonces, ¿cómo hacemos el merge? Dijimos, vamos a reservar un vector que tenga ordenados. Sí, ordenados. ¿Y de qué tamaño necesitamos el vector? Necesitamos de cantidad 1 más cantidad 2, ¿sí? Necesito un vector donde voy poniendo los elementos ordenados. Entonces, ¿cómo hacíamos el merge sort? El merge. ¿Cómo hacíamos esto? Vamos recorriendo B1 y B2. Yo les puse, teníamos una flechita en cada uno, un puntero que íbamos desplazando. Entonces podemos tener algo así como puntero 1 y 1 y 2. Son feos y 1 y 2, pero tengamos y 1 y 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un puntero al principio de cada vector. Mientras que 1 sea menor a cantidad 1 y 2 sea menor a cantidad 2, vamos a hacer es nada. Absolutamente nada.
¿Alguno está de acuerdo con esto? ¿Aguanta el for? Sí, no importa. Es lo mismo, for igual, ya vieron que es lo mismo. ¿No va a ser más lindo con un while? Siempre esa pregunta. Es lo mismo. ¿Qué ibas a decir, Rosario, que era más lindo con el while? Bien, ¿faltaría el i más? No sé si falta el i más. ¿Por qué? Porque el puntero que voy a avanzar es el menor. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, si b1 sub i1 es menor que b2 y 2, ¿sí? ¿Qué significa? Que el elemento iésimo de este vector es más chico que el de este vector. Entonces, en ese caso sí, voy a terminar incrementando i1. No puedo incrementar i2 en ese caso. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí, sí. En el otro caso, ¿qué hago? Voy a tener que incrementar i2. Ahora, antes de incrementarlo, voy a tener que decir ordenados sub algo igual a b1 y 1. ¿Y j quién es? Bueno, creemos un j. Y ahora sí podemos hacer j porque este siempre se va a incrementar, ¿sí? Siempre voy a estar metiendo cosas en ordenado sub 0, ordenado sub 1. Es un merge bastante feo, pero debería funcionar. Entonces, hasta acá, ¿qué hicimos? Dijimos, si es menor b1, me quedo con b1. Si es menor b2, me quedo con b2. ¿Está bien? No hace falta el caso de si son iguales. No importa, si son menores... O sea, podemos poner así. Y si no ponemos así, el mayor igual queda en el otro. Es lo mismo. Pero sí, ya que están. ¿Está bien? Falta una parte, obviamente, falta una parte. ¿Por qué falta una parte? Esto va a seguir avanzando mientras que i1 sea menor a cantidad 1 y i2 sea menor a cantidad 2. ¿Qué significa esto? Que si yo i1 lo llegué hasta el final, porque ya recorrí todos los de i1, no pasé ninguno de i2. O quizás pasé algunos de i2, pero no todos. Y si i2 llega al final, y i1 no llegó al final, todavía me quedaron elementos de i1, ¿sí? Entonces tengo que traspasar todos esos elementos que me quedan. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Entonces lo que tendría que hacer de alguna forma es saber en qué posición terminaron i1 y 2. Y acá es la parte donde me dicen, pero era más fácil con el while. No sé, es lo mismo. ¿Por qué me dirían eso? ¿Es el algoritmo de unión que era en algoritmos 1? Sí. ¿Más lindo que más fácil? Bien. Hagamos así entonces. Hagamos esto así. Si quieren podemos poner un while. Mientras que... podemos poner un... J++. Ahí está. Y ahora después de esto, ¿qué tenemos que hacer? Si i1 es menor a cantidad 1, quiere decir que me quedaron elementos del vector 1 sin pasar. Entonces lo que tengo que hacer es traspasar todos esos elementos. Ordenados j igual a b1 y 1 y 1++, j++. ¿Está bien? ¿Hace falta el if? ¿Hace falta qué? El if. Digo, porque el while ya te funciona como un if ahí en ese caso. Hace falta el if porque puede ser que sea este caso o puede ser que sea el otro caso. Pero podés obviarte esos dos ifs y que queden solo los whiles. Podría ser, sí. Así. Claro. También. Podemos obviar más cosas también, pero dejémoslo así. Bien.
creo que debería funcionar. Más allá de algún bug que pueda haber quedado. Se ve bien. Bueno, corrámoslo y veamos de última. Quiero fijarme en el chat primero porque siempre hay alguno que salta con el bug antes de que lo compile. No, ordenados no se perdería. ¿Ordenados no se perdería? Sí, ordenados se perdería. Entonces lo que faltaría hacer es... hagamos un for. ¿Puedes hacer un memcopy directamente ahí? Puedo hacer un memcopy. Hagamos un memcopy. Eso. Hagamos un memcopy de... Primero era la destinación, ¿no? Copy, primero dest. Está bien. Entonces pasamos a B1. Ordenados. Antiguo, sí, está bien. Ahí está. Bien. Sí, incluso estos podrían haber sido memcopy también. Pero no importa. Tampoco vamos a ponernos en... ctd lib. Y ahora en la parte divertida, cuando lo compilamos no funciona y tenemos que debuguearlo. Memcopy, en string.h. Bien. No funcionó. Acá es donde viene la parte divertida de ver qué fue lo que falló. Porque se entiende que falló, ¿no? ¿Puede ser que uno de los while estaba mal? Puede ser que uno de los while estaba mal. ¿Cuál? De los últimos dos. ¿De estos dos? Sí, porque sí, digamos, sí. Tranquilamente puede haber copiado, pegado y haber hecho cualquier cosa. Podría ser. Era No para era que eso. estemos atentos. Puede ser que sea J, porque capaz J te quedó con un valor y nunca lo reinicializaste en 0. O algo así. Que J... Está bien, que J no lo tenés que reinicializar a 0. ¿Por qué J? ¿Dónde? Ah, porque vos retomás desde donde te quedaste, claro. No. Retomo desde donde me quedé. Bueno, pero puede ser una buena oportunidad para debuguear. Debuguemos. Bien, ahora sí quedó ordenado. Pueden echarle la culpa de que en el chat propuso usar memcopy y no usar el while. Ya está, yo me lavo las manos. ¿Quién habrá sido? No lo sé. Bueno, ahí está. Tenemos el merge. No usemos memcopy. Usen memcopy, pero bueno, usar memoria. Es así, cosas que pasan, no pasa nada. De hecho, esta es la tercera versión de Quicksort, pero no importa. Lo importante es que se haya entendido entre todo el ruido si se... ¿Un puntito? ¿Por qué? Ah, pero fue después de que yo me diera cuenta. Eso no vale. Tienen que encontrarlo antes que yo. Es verdad, yo te voy a hacer facepalm un segundo antes de que lo dijera. Bien. ¿Se entendió el merge sort? No hay Kahoot, pero hay que pedir bar. Pidan bar, no importa. Que Manuel juzgue. Bueno, pasemos rápidamente al quicksort y nos vamos. Quicksort. De hecho, yo quería empezar por el quicksort porque me parecía que era más fácil, pero quizás no es más fácil. ¿Cuál era la idea del quicksort? Ahora que ya dominan el merge sort, hacer el quicksort debe ser una papa. ¿Qué hacía el quicksort a diferencia del merge sort? Tenía pivotes, sí.
Tiene pivote. Comparaba con un pivote y la posición elegida. Bien. Como siempre, las ideas están en el chat, así que está bueno. Lo que hacía entonces era agarrar un elemento, por ejemplo, no sé, este. Nosotros tomamos siempre el último porque es más fácil para implementarlo. Agarramos un elemento y nos fijamos a ver cuáles son todos los elementos mayores y menores que este. Por ejemplo, este es menor, este es mayor, este es mayor. Así arbitrariamente porque me gusta. Este es mayor, este es mayor, este es menor, este es menor, este es mayor, este es mayor. ¿Eh? Y este es menor. Listo. Separé el vector en dos grupos y este entonces tiene que ir en el medio. ¿Por qué? Porque todos estos son menores y todos estos son mayores. ¿Estos están ordenados? No, estos no están ordenados y estos tampoco están ordenados. Pero yo sé que este elemento ya está ordenado, ¿sí? Ordené un elemento. Este también, sí, este es in place, sí. No es más lindo el Quicksort. Pero bueno, ustedes me dijeron que el Mersor era más lindo. Escúchame. Decídanse, yo les pregunté al principio de la clase. Bueno. Entonces básicamente lo que hacemos es eso. En cada paso, de nuevo, esto es recursivo. Analizan un paso y ya con eso tienen todo resuelto. El paso que es seleccionar un elemento, poner todos los elementos menores a la izquierda, todos los elementos mayores a la izquierda y dejar ese en el medio, ¿sí? Después de eso, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos lo mismo con este, elegimos un elemento, ponemos todos los elementos menores a la izquierda y todos los elementos mayores a la derecha. Y acá lo mismo, elegimos un elemento, ¿sí? Ponemos todos los elementos mayores a la derecha y los menores a la izquierda. Y ya cuando llegamos a este punto que tenemos un solo elemento, cuando yo quiera ordenar este elemento ya está ordenado. Y ahí viene la parte de unir las soluciones. Que unir las soluciones es en realidad no hacer nada porque estamos trabajando siempre sobre el mismo vector. ¿Sí? Es lo mismo que antes. O parecido a antes. Bueno, se va a ir viendo con el código. ¿Se entiende entonces la idea que es? Para mí no fue lindo. Ah, el Mersor, bueno, no importa. Pero ya lo entendiste, eso es lo importante. Entonces, vamos a plantearlo. ¿Cómo lo planteamos? Entonces, tenemos que elegir un pivote. Dijimos que, por un tema de implementación, que por ahí es un poco más fácil, vamos a elegir el último elemento. Entonces, el pivote va a ser cantidad menos 1, ¿sí? Esa es la posición de mi pivote. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es agarrar todos los mayores, moverlos a la izquierda y todos los menores moverlos a la derecha. Dentro del mismo vector, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, podemos escribir un montón de código acá. O podemos lavarnos las manos. ¿Nos lavamos las manos? Sí. Lavémonos las manos y escribamos una función que se llame pivotear. Que le vamos a pasar el vector y la cantidad y hace esa operación, ¿sí? Supongamos que tenemos eso. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil suponer que ya existe y después vemos. Pivoteamos, listo, hicimos esa operación de mover todo el lugar. Ahora, ¿qué necesito saber? Necesito saber en qué posición dentro del vector terminó ese elemento final, ¿sí? Ese pivote. Entonces, decimos, bueno, la posición del pivote me la va a devolver esta función. Esta función va a reorganizar todo. Cantidad. Va a reorganizar todo y me va a devolver en qué posición quedó ese elemento ya ordenado. Una vez que tengo el elemento ya ordenado en el medio, ¿qué tengo que hacer? Y esta es la parte de donde ya está. Todo cierra. Dividir con L. Llamar a la función con cada parte. Tengo que hacer quicksort de una mitad y tengo que hacer quicksort de la otra mitad.
Y ya está. Y eso es todo Quicksort. ¿Cuál es la primera mitad? Bueno, la primera mitad va a ir desde cosas y cuántos elementos va a tener. Y la otra va a ir desde cosas más algo seguramente y cuántos elementos va a tener. Es la misma pregunta que nos hicimos antes. Nosotros sabemos que posición pivote, pivotear en este caso sería como un llamado, sí, sería como un merge. Sería como la parte de combinar. En realidad, sí, ponele. Puede ser. Nada más que acá lo hacemos antes y no después, pero es la misma idea. Bueno, entonces, ¿qué vector le pasamos? O desde dónde, o qué cantidad. Porque sabemos que posición pivote, esta ya queda fija, esta no la tenemos que tocar. ¿Sí? Hasta posición pivote -1. Bueno, posición pivote -1. A ver, si el pivote queda en posición 1, esto entonces le pasaría cosas y 1, -1, 0 elementos. ¿Está bien eso? Sin el -1. Yo diría sin el -1. Inicialmente me parece que es sin el -1. Porque si esto queda en la posición 1, me queda un elemento más en el vector. Entonces tengo que mandar a ordenar cosas con un solo elemento. Está bien. Si esto termina en la posición 0, tengo que mandar a ordenar cosas con 0 elementos, porque ya no tengo nada para ordenar. Está bien, sí, creo que es sin el -1. Y entonces, el segundo quicksort lo tengo que hacer desde cosas más ¿cuánto? ¿Posición pivote? ¿O posición pivote +1? Posición pivote +1. ¿Sí? De nuevo, si el pivote termina en la posición 1, ese elemento en la posición 1 queda fijo. Entonces yo tengo que empezar desde la posición 2 a ordenar. ¿Sí? Si me quedo en la posición 0, tengo que empezar desde la posición 1, porque ese ya queda fijo. ¿Está bien? ¿Y qué cantidad de elementos tengo que ordenar en ese segundo vector? Cantidad menos posición pivote. Cantidad menos posición pivote. -1 me tiran ahí. Cantidad. Cantidad nada más no, cantidad seguro que no. Me gusta, sí, me convence. En realidad, por ahí si lo quieren plantear así, también puede ser. ¿No? Yo creo que vamos bien, después vemos. Ya saben que debaguear en esta clase. Listo, entonces lo que nos quedaría para terminar nuestro quicksort es esa operación de mover los elementos, que la llamamos pivotear a falta de un mejor nombre. Va a devolver la posición y lo que va a tener que hacer es cosas, ahí está. Lo que va a tener que hacer es ese movimiento. ¿Cómo hacemos ese movimiento? Acá es donde vamos a aplicar la condición de corte. Excelente, Rosario. ¿Cuál es la condición de corte? Cuando te queda un elemento. Es la misma que antes. Si te mandan a ordenar 0 o 1 elementos, no puedes ordenar nada. Ya está ordenado. Perfecto. Cant igual 0. Eso era para la condición de corte. Tenés que cubrir también el caso de 1. Quizás con el caso de 1 funciona. Estarías haciendo algunas operaciones de más, pero podría funcionar. Porque el pivote te quedaría en la misma posición, en la posición 0. Y después cuando hagas los otros merge te queda... Ah, no, ahí el +1 te saca de lugar. Pero el cantidad... 1 menos... Sí, te quedaría negativo. No, está bien, sí, puede ser. No importa. Funciona. Entonces, acá, cuando hacemos el pivotear, vamos a aplicar el algoritmo que les explicó el otro día a Valentina. Que no sé si se acuerdan cómo era. Pero lo que les había dicho es, bueno, vamos a inicializar un puntero acá. ¿Sí? Inicializa un puntero acá.
Esta es la posición del pivote, esta ya la tengo siempre, ya sé de dónde viene. Inicializo acá, ¿y qué hago? Bueno, digo, ¿este elemento es menor que el pivote? Sí, bueno, si es menor, avanzo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este elemento, que es menor del pivote, tiene que quedar a la izquierda del pivote. Así que el pivote no va a ir acá. Esta flechita me va a decir dónde tengo que poner el pivote. ¿Sí? Inicialmente supongo que tiene que ser acá. Como este es menor, ¿se está viendo o estoy...? Sí, ¿no? Sí, siempre dudo de si estoy proyectando. Ahí está. Como este elemento es menor que el pivote, entonces acá no puede ir el pivote. Entonces avanzo este puntero y pregunto de nuevo, ¿este es menor? Este sigue siendo menor. Bueno, acá no puede ir, avanzo el puntero. Listo. Ahora, este es mayor. Si este es mayor, tenemos un problema. Porque el mayor, los mayores tienen que ir a la derecha del pivote. ¿Sí? No pueden ir a la izquierda. ¿Qué hacemos? ¿Swap de qué? ¿Con qué? Del pivote con ese elemento. El tema es que lo pisaríamos. No, si haces swap no lo pisás. Pero ¿qué pasa si haces swap? Pones este acá. Y ese ahí. Y después, ¿cómo sigue tu algoritmo? ¿Avanzás y te quedás con este puntero acá y seguís avanzando? Sí. Ok. ¿Y qué pasa entonces si este que encontrás acá es mayor? ¿Qué haces? Nada, y avanzás. ¿Y si este es menor? ¿Qué haces? F. Chan. ¿El pivote no sigue al final? Claro, por eso el pivote lo movemos al final. Por eso me pareció raro cuando me dijeron movemos el pivote. No. No movemos el pivote. ¿Se acuerdan cómo era el algoritmo que les mostró Valentina? El pivote no se mueve sino su elemento. Necesitas dos punteros. Sí, ¿puntero a qué? Necesitas la posición del pivote y la posición donde va a ir el pivote. Necesitas dos punteros. Al de la izquierda y la de la derecha. Son los que teníamos. Y los que va avanzando en sentido opuesto. Pivote, posición pivote y otro que vas avanzando. Puede ser. Me gustaría escuchar más de esa propuesta. ¿Qué harías con esos dos punteros? Esto es literalmente lo que les explicó Valentina el otro día. Quizás está bien. Valentina se los tiró así como... Este es el algoritmo. Y por ahí en ese momento... Está bien, pasó tiempo desde el martes, es verdad. Sí. Ustedes me dicen, tenemos una posición del pivote, que ya sabemos, es cantidad menos 1, porque es el final. ¿Sí? Tenemos una posición final del pivote, o sea, dónde va a quedar el pivote al final, que inicialmente decimos va a estar al principio. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo hacemos con esos dos punteros para ir dejando los menores a la izquierda, mover los mayores, ir desplazando los mayores hacia la derecha y que de alguna forma me quede ese espacio como para hacer el swap del puntero al final? Pivote, posición pivote y otro... No, eso es lo mismo. Y swapeas entre dos pivotes y avanza. No. O sea, sí. Pero son dos punteros, no tres. Les permito mirar el apunte si lo quieren ver. Se entiende que yo tengo que ir fijándome el de la izquierda. Si el... Quizás te referís al for. Sí, puede ser ese el tercer puntero. El del for, decís vos. Si quieren hablar por el micrófono para que sea más fluido también se puede.
Los pivotes que se mueven arrancan a la izquierda. Nuestro pivote es el lila. Este es nuestro pivote. Dijimos que vamos a empezar uno acá. Alguien me dijo, bueno, tenés 2 punteros. Supongo que se refiere al for, podría tener sentido. Sí. Vamos recorriendo. ¿Y qué hacemos? Decimos, si el elemento que yo estoy recorriendo en este momento es menor a la posición del pivote, al valor del pivote, tenemos que hacer una cosa. Y si es mayor, tenemos que hacer otra. Son dos casos nada más, no hay otro, es menor o es mayor. Es igual, sí, si es igual no importa, lo podemos tomar como mayor o como menor. Si es menor, lo que tenemos que hacer es, entonces, y si es mayor, entonces lo que tenemos que hacer es, los pivotes que se mueven arrancan a la izquierda punteros. Es que estoy cambiando de ventana y creo que siempre leo lo mismo. ¿Se quedaron mudos o no están entendiendo el problema? O no están viendo la solución. O se durmieron. Quizás es aburrida la clase. Puede ser. Tratando de procesar. Pero pueden agarrar el apunte si quieren. Lo que tenías que hacer no era que si el número, el elemento era mayor al pivote, intercambiar los lugares. Mayor o menor, sí. Intercambiar qué lugares. Porque antes me dijeron intercambiar el pivote. Y no es intercambiar el pivote. Ah, bueno, iba a decir eso. Pero hay un intercambio, pero no es el pivote. Cambia el contenido, pero digamos, el pivote sigue siendo el mismo contenedor. No. La misma posición. ¿No? Claro, lo que haces es, tipo, no cambias el pivote, pones el pivote en el lugar del número que estabas viendo y el número que estabas viendo en el lugar del pivote. Pero tipo el pivote sigue siendo el mismo número. Claro, eso lo mueves al número con el que lo estabas comparando y el número que le estabas comparando va al final. Bien, ¿cómo lo moves? Porque moverlo implica copiar el valor. Copiarlo sería pegar ese valor ahí y estoy perdiendo un valor. Esa es la parte que no entiendo qué están viendo. Cambiar el contenido es eso, es copiarlo. Sí, haces eso. Solo que haces un auxiliar para no perder el valor del otro y lo pones al final. ¿Al final que acá? Sí. Y es lo mismo que antes, es intercambiarlo. Lucas, ahí está viendo la clase. Bien, ahí viene alguien vos- con la respuesta. Sí, vos no agarrás el pivote y tenés la posición. Y va diciendo, bueno, este es mayor o menor, no es menor, entonces avanza a la posición del pivote. Y una vez que hayas uno que es mayor, no Sí, es que usás el pivote, sino que pone que estás ahí, ¿no? Y entonces Sí. swapeás el anterior, o eso hizo Valen en su apunte, swapeás el anterior con el que está en la posición del pivote y así. Eso hace Valen en su apunte. Está bien, pero porque ella lo está haciendo de mayor a menor. Yo lo quiero de menor a mayor. Ah, listo, sorry. ¿Y al revés? Pero no, pero es eso mismo, pero al revés. Claro, o sea, en vez de intercambiar el anterior con el de la posición en pivote, cambias el siguiente con el de la posición en pivote, no. Pongámosle números. Por ejemplo, difícil tirar números, pero así hacemos concretamente cómo sería el algoritmo. Quizás esto es muy largo, descartemos. Ahí está bien. 1, 5, el pivote va a tener valor 2, por ejemplo. 3, 2, 8 y 4. Ahí está. Bueno, este es nuestro pivote. ¿Qué vamos a hacer entonces? Según Rosario me estaba hablando, supongo. ¿Sí? No sé quién estaba hablando.
Agustín, ¿es el micrófono? Sí, está masticando papas fritas. Bueno, entonces según lo que me dijo Rosario, yo lo que voy a hacer es fijarme. El 3. ¿El 1 es menor que 3? Sí. En caso menor iba a ser algo, en caso mayor iba a ser algo. ¿Cuál era el caso que me decías vos? Yo quiero que me quede de menor a mayor, no de mayor a menor. Y vos no podés, por ejemplo, o sea, si el 1 es menor que el 3, entonces seguís de largo. Como el 5 es mayor, ¿no puedes poner en el donde está el pivote el 5 y en la posición el 3? Y como que se te cambia el pivote y después comparás con el nuevo pivote. ¿Pongo esto así? Ah, no. No sé. ¿Y Decime. ahora qué hacemos con el 2? Eso me tendrías que decir vos. ¿Qué hacemos con el 2? No ¿Y sé. qué hacemos con el 8? ¿Y qué hacemos con el... ¿Qué vamos haciendo, digamos, después? Ese es el tema. ¿Sentiste el problema? Porque me parece que estoy hablando en el aire a veces. Es como que falta una explicación extra que no le estoy dando y que por ahí por eso no me dan la respuesta. No puedes intercambiar el valor del pivote. Exacto, eso no lo puedes hacer. Eso va al final. Vos lo que querés es ir dejando una cosa a la izquierda y otra cosa a la derecha. ¿Me hicieron agregar un puntero? Está bien, ahí tenemos 2 punteros. ¿Para qué querían 2 punteros? Si no querés mover el pivote, entonces pones un puntero de un lado de la lista y el otro puntero del otro. Y vos pones un puntero del ¿Correr de los dos lados? Bueno, les doy la respuesta directamente. Es que es lo que dijo Rosario antes con el apunte, pero al revés. El 1 está bien. En realidad, no es el 1 está bien ahí y avanzás. Es el 1 está bien ahí, ¿por qué? Porque es menor que el pivote. Pará. Genéricamente sería, si lo que yo encuentro es menor, ya que tenemos 2 punteros, decimos, ¿cómo lo llamamos a este? Este va a ser la posición final. Esta es la posición final del pivote. Inicialmente digo, la posición final del pivote va a ser acá. Y esta es nuestro i de iteración. Ahí está. Estoy examinando este. ¿El valor que encontré es menor que el pivote? Sí. Entonces no hago nada. No. Entonces lo intercambiás. Ese es el punto. Es al revés. El primero de la lista. Entonces Lo intercambiás con la posición final del pivote. En este caso, como estas dos cosas son las mismas, no importa. Pero el intercambio sucede cuando es menor, no cuando es mayor. Entonces, cuando yo paso acá y encuentro que este es mayor, acá es donde tengo que hacer algo distinto. ¿Sí? Ahí es donde no haces nada, ¿o sí? Acá es donde no haces nada. Acá lo que podés decir... ¿Swapeás con el siguiente? ¿O tampoco? En vez de con el anterior, con el siguiente. ¿Tipo el 5 con el 2? Swapeás con el siguiente. No, eso te va a traer problema. Ok. El secreto de nuevo, el secreto es swapear cuando encontrás uno menor, no cuando encontrás uno mayor. Cuando encontrás uno mayor, tenés que dejarlo. Cuando encontrás uno menor, tenés que swapearlo. Por más que parezca contradictorio. ¿Pero por qué? Porque vos lo que estás buscando es la posición final del pivote. Si vos encontraste uno que es menor, ¿sí? Decís, bueno, este tiene que estar a la izquierda, lo intercambio. ¿Acá puede estar la posición final del pivote? No. ¿Por qué? Porque ese es mayor, entonces ese va a tener que quedar a la izquierda. Lo que haces es avanzar esto, pero también avanzar esto. Avanzás los dos. ¿Y qué sentido tiene tener 2 punteros si vamos a avanzar al mismo tiempo? Porque no los avanzamos al mismo tiempo. Cuando encontramos uno mayor no hacemos swap y no hacemos nada, simplemente seguimos al siguiente elemento. Entonces, cuando encuentro uno menor, de nuevo, ¿qué dijimos cuando encontramos uno menor? Cuando encuentro uno menor no lo dejo, hago el swap. Entonces hago el swap de esto con... Hagamos así. Si no están los del mismo lado. Hacemos intercambio de uno con el otro. Entonces el 2 viene acá y el 5 viene acá. ¿Sí? Y ahí sí intercambiamos. Y como hicimos un swap, adelantamos este. Entonces sigo fijándome. ¿El 8 es mayor? Sí. ¿Qué hago? Lo dejo. El 4 es menor,
Bueno, pongamos uno menor, pongamos un 0. El 0 es menor, ¿por qué? Porque cada vez que encontremos uno mayor, no tiene nada de chistoso, ¿sí? Pongamos un par más si quieren. Pongamos... ¿sí? Si acá yo encuentro un 9 y encuentro un 4 como estaba antes, y bueno, encontré un 9, el 9 es mayor, sí, no hago nada. Encontré un 4, el 4 es mayor, sí, no hago nada. Encontré un 0, el 0 es mayor, no, es menor o igual. Lo que hago es intercambiarlo con la posición final. El 0 viene acá, el 5 viene acá, y digo que la posición final del pivote avanza también, ¿sí? Entonces cuando llego acá al final, yo ya recorrí todo, sé que la posición final del pivote es esta, lo que voy a hacer es intercambiar ahora sí el pivote con esto. Y recién ahí es el intercambio con el pivote, ¿sí? El pivote se mueve al final. Ahí cerró un poco el... Vi un par de A's en el chat. Bueno, ¿alguien más quiere decir A? Digamos, el algoritmo raro que les dio Valentín el otro día era por eso. Eso. Claro, ese es el tema. Por eso yo decía al revés del de Valentina, porque el de Valentina los dejaba de mayor a menor, este de menor a mayor. Es lo que dijo Rosario, de, bueno, encontrás uno mayor, haces el swap. Pero no, en este caso es uno menor, haces el swap. Bueno, después de tanto tiempo volvamos al código. Estamos en el código, estamos en el código. Entonces, ¿qué queremos hacer? Primero, la posición del pivote. ¿Cuál va a ser? Habíamos dicho cantidad menos 1, eso ya lo teníamos claro. La otra cosa que teníamos claro era que posición final del pivote es 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo digo que el pivote va a terminar en el lugar 0. ¿Va a terminar ahí? No sé, lo tenemos que ir corriendo. Entonces, el algoritmo tal cual lo acabamos de decir, ¿cuál es? Bueno, yo voy a ir recorriendo desde el primer al último elemento menos el pivote. Mientras que i sea menor a cantidad menos 1, ¿sí? Porque el último no lo voy a recorrer porque es el pivote, no me interesa. Se puede hacer con un while también. Lo que voy a hacer es verificar si cosas... ¿Por qué le puse cosas? Bueno, no importa. Si cosas sub i es menor que cosas sub posición pivote, o sea, la cosa que estoy examinando es menor que la del pivote, menor o igual, si quiere menor. ¿Es menor? Sí. Bueno, ¿qué hago? En este caso es cuando tengo que hacer el swap, ¿sí? Y aparte de hacer el swap, yo lo que hacía era avanzar la posición final del pivote. Intercambio y digo, bueno, el pivote tiene que estar en un lugar más a la derecha que esto, no puede estar acá. ¿Está bien? ¿No puedo usar posición pivote en vez de cantidad menos 1? ¿Dónde? Ah, en el for. ¿Por qué no? Todo se puede. Entonces el truco es ese. Cuando me encuentro uno menor, lo intercambio con el de la izquierda, ¿sí? Lo intercambio con donde yo decía que estaba el pivote. Lo intercambio, dejo ahí, ¿sí? Y si encuentro uno mayor igual, ¿qué hago? ¿O qué hacía? Nada. No hago nada. No hago nada. Y cuando llego al final de este for, yo ya encontré dónde tiene que ir mi pivote al final. Entonces lo que voy a hacer es otro swap, ¿sí? Y ya está. Lo que hago acá entonces es swap de del vector cosas de la posición final pivote con la posición pivote, ¿sí? O sea, en el vector cosas intercambio esos dos elementos, el que está en la posición del pivote con el que tiene que ir en el final, con la posición donde tiene que ir, ¿sí? Esa es fácil. ¿Qué pasa si hay duplicados? ¿Los salteamos? No hace nada si hay duplicados. ¿Duplicados qué? ¿Duplicado el valor del pivote? Y eso va a depender del menor igual. Si pones menor igual va a ser una cosa, y si no pones menor igual va a ser otra.
mismo, ya como lo dejas, digamos. Acá tampoco es que tomar una convención, es tomar una decisión nada más. Porque tenés que verificarlo en un solo lugar, que es acá. No tenés otro lugar. Como es más una decisión que una convención, por eso. Pero es lo mismo, no importa. Ahí está el tema de lo que hablábamos el otro día de los métodos estables y los métodos no estables, ¿sí? En un método estable tiene importancia qué hacemos con los menores iguales. En un método que no es estable, no importa. En este caso, a mí no me importa particularmente porque es lo mismo. ¿Lo dejas con menor y te ahorras una instrucción? No, ¿qué instrucción te ahorras? Quizás si lo dejas como menor te ahorras algunos swaps. Porque todos los menores, todos los iguales acá los vas a swapear. Si pongo así. Y acá todos los iguales no los vas a swapear. Simplemente se los saltea. Es lo mismo. Eso no va a hacer ninguna diferencia. Y acá este swap debería ser entre, de nuevo, en el mismo vector, en el vector cosas. Tengo que swapear lo que está en la posición i con lo que está en posición final pivote. ¿Sí? ¿Qué dice, como dice Juan para el swap de leaf? ¿Qué cosa dice? Juan, swap cosas y posición final pivote. Claro, sí, eso. Eso, exactamente. Y ahora haría falta hacer el swap. ¿Cómo hacemos un swap? Swap. Recibimos un vector. Posición 1, posición 2. Vamos a tener un auxiliar. Igual vector P1. Vamos a tener vector P2. No, vector P1 igual vector P2. Y vector P2 igual auxiliar. Y ya con eso, supongo, si no metimos la pata, debería funcionar nuestro quicksort. Quizás. ¿Compila o no compila? Swap. ¿Qué le puse de mal al swap? Declaración implícita de swap. SOAP. Swap. Y ahí no salió ordenado. Pará, ¿qué nos salteamos? Ah, descomentar esto. Ahí. Segmentation fault, eso es más normal. Ese me gusta más. Porque ya cuando te sale lo mismo, a veces hice todo al pedo. Pero cuando te sale un segmentation fault, por lo menos puedes debaguearlo. Bien. Salto condicional. Opa. En pivotear. ¿Qué no inicializamos en pivotear? Y posición final pivote. A ver qué decía. Quicksort 41. Ah, ok. Sí. 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 Acá lo que está pasando me parece que es que nos estamos pasando de largo. Creo yo. Sí. 1, 2, 3. En pivotear línea 21. Acá. No quiero ni mirar el chat, no sé qué están diciendo, pero... Ahí está. 2, 4, 5, teníamos 2, sí. 7... Sí, está bien, parece que funciona. Bien.
¿Qué habían dicho en el chat? No sé si alguien había tirado la respuesta, pero no importa. Bueno, listo. Y esto sería el quicksort. Veo que piden receso, pero en realidad Track Origins te dice dónde se originó la falla. Por ejemplo, yo acá lo corrí, ¿sí? Me dijo, bueno, tenés un error. Acá saltó un salto condicional. Está bien, pero ¿y de dónde vino ese salto condicional? ¿De dónde? Cuando le agregué el flag, me dio más información. Me dijo, ese valor no inicializado viene del main. ¿Por qué venía del main? Bueno, porque en realidad yo no estaba devolviendo nada acá. Estaba devolviendo basura. Entonces la posición del pivote era cualquier cosa. Acá estaba particionando cualquier cosa. Se estaba pasando de largo. Y acá cuando accede a sub i, que ese i se había pasado de largo, estaba accediendo a cosas que no correspondían. Por eso estaba accediendo fuera de este vector. Cosas que no estaban inicializadas. Pero no importa. Esperen. Tema del receso. No, receso no. ¿Por qué no? Porque ya terminamos. Me queda una cosa nada más, que es cortita. Son 15 minutos más. No sé si quieren. No sé si vale la pena receso. ¿Quieren receso? Hacemos receso. Pero son 15 minutos. ¿Sí? Bueno, receso entonces. Ahí está. ¿Qué es lo que faltaba? Bueno, ya que hicimos receso, podemos tomárnoslo un poco más con calma. Que cuando cambié el micrófono con la música se escuchó feo. No tengo idea cómo es, porque yo aprieto el botón, cambia el stream y no sé. Nunca probé cómo se escucha con el mic. ¿Explotó? Bueno, la próxima vez muteo el micrófono antes. ¿Qué nos falta? Nos falta algo importante. Hasta ahora tenemos dos algoritmos de sort que funcionan. Pero funcionan... No, los tests. Bueno, los tests son importantes, ¿sí? No les voy a mentir. Son bastante importantes. Pero hay una cuestión extra, que si se fijan, estos algoritmos, ¿qué cosa están ordenando? Números, numeritos, vectores de enteros, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero ordenar un vector de caracteres, un vector de floats, un vector de strings? Vas a tener que pasar una función de comparación. No. Es un poco más complicado que eso. ¿Por qué? A ver. Yo puedo modificar esto y agregarle, por ejemplo, un comparador. Tranquilamente, ¿sí? Eso podría ser. Ahora, ¿qué hago yo con este comparador? ¿O dónde usaría este comparador? En pivotear, ¿no lo usarías? Lo usaría acá. Esta comparación, que es la única comparación que hacemos, ¿sí? Claro. Ahora, al comparador, ¿qué le pasó? Si yo acá recibiera un comparador, ¿qué tendría que pasarle? Tendría que pasarle comparador, cosa sub i y algo así. Si esto es menor o igual a 0. ¿Sí? Necesitaría un comparador y necesitaría pasarle dos cosas. Pero acá, estos son enteros. Esto debería ser un void pointer también. Se empieza a complicar el tema. Tendrías que pasarle punteros. Ese es el tema. Yo no podría ordenar este vector de cosas. Este vector de cosas, este vector de enteros, debería ser un vector de punteros a enteros. ¿Sí? Hagamos lo siguiente. ¿Dónde está? Acá está. Yo tengo... Bueno, chao. Listo. Ahí está. Yo tengo esto. Vamos. Seguimos desplazándonos por la hoja. Ahí está. Tengo esto. Y este es normal.
Yo quiero ordenar esto, listo. Yo sé que son enteros, sé que es un vector de enteros, ¿sí? Lo recorro, lo ordeno. ¿Por qué? Porque sé que son enteros, sé que hay en cada lugar, sé qué tamaño tiene cada cosa. La realidad es que cuando yo cambie esto a un vector de letras, por ejemplo, Q, bueno, puede ser un carácter numérico también. Ahí está. Cuando yo cambie de esto a esto, en principio parece inocente. Ah, bueno, cambio una cosa por la otra. Pero en realidad esto no es así. ¿Por qué? Porque cada uno de estos caracteres ocupa un byte. Y cada uno de estos números me está ocupando 4 bytes. Entonces hay una diferencia de tamaños también. En cambio, si yo en vez de tener esto, tengo punteros. Vamos que eso es un puntero. Tengo punteros. Y siempre paso punteros. Yo siempre sé qué tamaño tiene cada elemento. ¿Por qué tamaño tiene cada elemento? Bueno, el tamaño de un puntero, ¿sí? Todos tienen todo el mismo tamaño. Ahora, si yo en vez de pasar un puntero, un vector de punteros, paso un vector de cosas, tendría que saber qué tamaño tiene cada cosa para poder avanzar dentro del vector. Si yo dibujara esto con bytes, me quedarían distintas las cosas. ¿Por qué? Porque esto... hagamos un dibujo más feo, sí. Hagamos así. A ver qué tan feo queda. Ahí está. Horrible, pero bueno. El 1 son 4 bytes. El 2 son otros 4 bytes. El 0 son otros 4 bytes. O lo que ocupe el entero, sí, no importa en realidad cuánto ocupe. Pero no es un carácter. No es un byte, digamos, es más de un byte. Etcétera, ¿sí? Entonces, este vector y este vector en esencia son diferentes. Porque cada elemento ocupa una cantidad de bytes diferentes. ¿Y eso en qué me afecta? Eso te afecta... Por ejemplo, acá ya te afecta, porque cuando vos haces cosas más posición pivote más 1, acá era una suma de int pointer, y ahora esto pasa a ser un void pointer. ¿Y cuánto tenés que avanzar? Bueno, si esto era un puntero a elementos de tipo int, tenés que avanzar esto multiplicado por size of int, ¿sí? Acá lo mismo. Esto es, bueno, esto podría ser la cantidad de elementos y no la cantidad de bytes. Pero estas cosas, avanzar el puntero, ¿cuánto lo avanzás? Bueno, tendrías que multiplicarlo por size of int, size of float, size of char, size of pointer. Deberías avanzar la cantidad de bytes que necesites. ¿Dónde más te afecta? Bueno, te afecta al comparador. Bueno, al comparador tenés que pasarle punteros. Pero de nuevo, para hacer este acceso, este subposición pivote en realidad es como sumarle posición pivote. Tendrías que multiplicarlo por el tamaño de los tipos de elementos. Este swap en realidad debería ser especial porque cuando haces el swap deberías copiar tantos bytes como bytes tenga cada elemento. ¿Se entiende cuál es la problemática? Una función de comparación del tamaño de cada unidad, sí. Y reorganizar casi todo. Entonces, por eso estaba la otra implementación, Quicksort 2. Que esta implementación lo que hace es, si se fijan, Quicksort recibe un void pointer cosas, es un vector genérico, no sé qué tiene, una cantidad, un tamaño de cosa, qué tamaño tiene cada elemento del vector. Vamos a cerrar esto que me molesta. ¿Está? Y un comparador, ¿sí? Que recibe dos punteros y me devuelve una comparación. Entonces, eso es lo que decía antes. Yo acá lo que tengo que hacer es, para desplazar este puntero, tengo que multiplicar esto por el tamaño de la cosa. Bueno, y aparte acá tengo que pasar el tamaño del comparador, ¿sí? Esto de acá lo que se modificaría es esto y que le paso el comparador y el tamaño.
de pivotear lo que se modifica es, de nuevo, necesito el tamaño del comparador. Estas cosas tengo que hacerlas así. Siempre que sumo i tengo que multiplicar el tamaño. Siempre tengo que multiplicar el tamaño. Swap, a swap le necesito pasar el tamaño. Y swap tengo que hacerlo con memcopies, ¿sí? No me queda otra. ¿Por qué? Tengo que reservar un auxiliar del tamaño que necesito. Tengo que copiar todo ese bloque de memoria y guardármelo. Porque de nuevo, yo no sé, capaz que son 4 bytes. Capaz que es una estructura de 80 bytes. No sé cuánto ocupa. Tengo que reservar suficiente lugar para el auxiliar. ¿Se entiende cuál es la problemática? Y cómo podemos obtener realmente una función, una implementación de nuestro algoritmo que sea genérica. Entonces ahí sí puedo tener mis comparadores. Ya está. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Esa es una de las cosas. Y la otra cosa, que es prácticamente lo mismo, no para esta materia, pero a ver, en esta materia si les pedimos que ordenen algo, tienen que implementar ustedes o el quicksort, o el mergesort, o el heapsort. No me vengan con algún método de ordenamiento de algoritmos 1 porque no. Pero está en el código, ¿sí? Acá ya tienen, más o menos lo pueden implementar en sus casas. Están en sus casas, implementenlo. Pero para que lo sepan, en la vida general, en C existe ya implementada la función de quicksort. Creo que se llama qsort. Y que si se fijan, el prototipo de quicksort es más o menos a lo que llegamos nosotros, que tenemos un vector, tenemos el tamaño de cada elemento, tenemos el tamaño del vector y tenemos un comparador que recibe dos void pointers y devuelve un int, ¿sí? Es básicamente lo mismo. ¿Por qué se hace de esta forma? Bueno, por eso. Porque para tener un método de ordenamiento completamente genérico, no nos alcanza solamente con el comparador, sino que necesitamos el comparador y saber qué tamaño tiene cada elemento del vector, ¿sí? Esto es tema de punteros más que otra cosa. Pero es un tema que a veces les cuesta ver. ¿Me siguieron hasta acá? Perfecto, perfecto. Impecable. Bueno. Dicho esto, eso es todo lo que tenía que decir. Por eso digo, no sé si valía la pena el receso, pero ya está. Hasta acá la clase. Si tienen alguna duda, consulta de sort, consulta de árbol, consulta de lista, lo que sea. Me quedo unos minutos más y si no, buen fin de semana. Espero que puedan entregar los que deben lista, por favor. ¿Sí? Consulten en el Slack si están trabados con algo. Y para los demás, bueno, buen fin de semana. Terminen con el árbol y que descansen. Algo cortito, sí, dale. Buen fin de... ¿Cuándo vemos Python? Está en el calendario. Pero vamos a ver Python, sí. 9 del 2, bueno, ahí está la respuesta, el 9. 9 de febrero. Muy lejos. No, me pasa que después de ver Python ya terminó la materia, así que no. Los temas que quedan después de Python creo que es grafos. Y de grafos generalmente no vemos implementación, así que no. Podemos hacer alguna implementación en C, si quieren. Bueno, cerremos ahí. Y buen fin de semana.